Bueno, vamos a seguir con lo que hemos visto la otra semana, que era ácido base, y hoy ya no vamos a hacer cálculos de pH así bien simples como habíamos hecho la vez pasada, sino que lo que vamos a hacer ahora es integrar ácido base con todo lo demás que veníamos viendo hasta que empezó el tema de ácido base. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo les voy a ir copiando los problemitas elegidos para hoy en el chat, como hacemos siempre. Bien, entonces el problemita este me dice, con el propósito de disminuir la acidez de una solución de ácido clorhídrico, se agrega una sustancia hasta modificar su pH. Indique cuál de las sustancias, y me da ahí varias sustancias, podrá cumplir el objetivo y justificar por qué las elegimos y por qué no elegimos las que no elegimos. Entonces voy a copiar los datos. Lo primero que me dice es que quiero disminuir la acidez de una solución de ácido clorhídrico. Quiero disminuir la acidez. Yo le voy a poner acá problema 1, pero en realidad no es el primer problema que hacemos en la clase. No está en ningún lado este problema, este lo preparamos para la clase. Entonces, disminuir la acidez de una solución de ácido clorhídrico. Y me da una serie de opciones y yo tengo que ver de esas opciones cuál puedo o cuál me servirían para poder disminuir la acidez de esa solución. Entonces tengo tricloruro de hierro sólido, son todos sólidos. Monóxido de calcio sólido, nitrato de potasio, dióxido de silicio y hidrógeno carbonato de sodio. Esas serían todas las opciones que tengo. Entonces, antes de analizar las opciones, me voy a fijar de esas opciones qué es lo que yo quiero buscar o qué es lo que necesito para poder disminuir la acidez. Pero para eso voy a analizar un poquitito qué sería, o sea, qué tengo en el ácido clorhídrico, ¿sí? Si ustedes piensan en el ácido clorhídrico, que esto ya lo habíamos hecho, si yo lo enfrento a agua, se va a generar una ionización completa, porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, si vamos en la tablita. Si le buscamos a la tablita, lo encontramos como un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, la ionización va a ser completa, por eso pongo la simple flecha, y me va a generar el ácido, es la sustancia capaz de ceder un catión hidrógeno, la base es la sustancia capaz de aceptarlo, entonces me va a quedar así. Eugi, ¿puedo hacer una preguntita que se me ocurre? Sí, ¿vale? Esa solución de ácido clorhídrico, que ahí representamos la ionización completa de ese ácido en agua, ¿sí? Ahora la pregunta que tiene que ver con este enunciado, ¿qué implica, qué quiere decir, qué debería pasar para que baje la acidez de esa solución? ¿Qué se les ocurre? Aumentar el pH. Ujú. Puede ser, es una opción o una forma de expresarlo. ¿Qué otra cosa podría ser? Para lograr bajar la acidez y que suba el pH. ¿Cómo podríamos expresarlo también? Variando la concentración del ácido. Sí, ¿cómo la variarías? ¿La subirías o la bajarías, Iván?
bajaría para que baje la concentración de oxonio. Exacto, hay que bajar la concentración del ácido, hay que bajar la concentración de oxonio, hay que aumentar el pH, digo, son distintas formas, cada uno puede interpretarlo o verlo, pero todos esos fenómenos van a ocurrir a la vez, ¿sí? También podríamos pensarlo como aumentar. No, nada, esa la complica más tal vez. ¿Alguien lo pensó de otra forma cuando decía disminuir la acidez? Ahí Formando más escriben por chat oxidrilo. que aumentan los Claro. oxidrilos. Sí, acuérdense que siempre van de la mano, digamos. La concentración de oxonio y de oxidrilos, el producto de los dos, de las dos concentraciones, tiene que dar a 1 por 10 a la menos 14. El producto de esas dos concentraciones. Entonces, si tengo que bajar una, la otra tiene que subir. Sí, también lo podría pensar de esa forma. Pero está bueno, más allá de un número, este ejercicio no es numérico, pero digo que cuando el problema es numérico, a veces tanto hacer cálculo me pierdo e informo algo absurdo. Entonces siempre tómense un ratito para leer el enunciado y analizar esto, o sea, ver distintas formas si lo estoy interpretando bien, ¿no? ¿Qué implicaría en este caso bajar la acidez? Cierro el micrófono. Bien. Bueno, ahí mientras ustedes iban hablando, iban charlando con Ver y tirando las ideas, yo iba tomando nota de lo que iban diciendo, lo dejé expresado acá. La idea, todo lo que fueron diciendo fue consumir, o sea, para que se pueda disminuir la acidez, tiene que aumentar el pH. ¿Cómo logramos eso? Bueno, consumiendo el ácido, lo podemos pensar como consumir el ácido clorhídrico, como disminuir la concentración de oxonio, y eso me llevaría a aumentar, ¿sí? Porque van de la mano, aumentar la concentración de oxidrilo. ¿Y por qué van de la mano? Porque tengo la autoionización del agua, ¿sí? Si este sube mucho, recuerden que tenemos la K-Water, si este baja, este sí o sí tiene que subir, porque necesito que la multiplicación de estos dos me siga dando el 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Acuérdense que la constante justamente es una constante, no varía con las concentraciones, con lo único que varía es con la temperatura. Bien. Bueno, entonces, cualquiera de estas formas de pensarlo me generaría que me aumente el pH. Entonces, necesito algo que consuma el ácido clorhídrico o que disminuya la concentración de oxonio o que aumente la concentración de oxidrilos para que esto ocurra. Entre todas estas opciones que yo tengo, me tengo que ir fijando quién podría, de estas sustancias, cuál de esas sustancias podría generar alguno de estos efectos. Que en definitiva sería que si yo tengo un ácido y lo quiero consumir, lo que podría hacer, no es la única forma, después ya a partir de la semana que viene vamos a ver qué otra manera tenemos de consumir un ácido, o sea, de gastarlo, pero en este caso nos vamos a apuntar a que para consumir este ácido clorhídrico necesitamos una base, ¿sí? Que me va a generar cualquiera de estos efectos que están acá. Entonces, vamos a ir analizando de a uno, acá. Vamos a ir analizando cada uno de los casos a ver cuál podría ser, ¿sí? Entonces, el primero lo voy a poner en orden, el tricloruro de hierro. Está sólido. Entonces, acá no veo, o sea, veo una sal, a simple vista no veo nada, si es ácido o si es básico. Entonces, lo que podría hacer es pensar en qué pasaría si esta sal, primero si es soluble o no, para ver, en realidad, bueno, no hace falta ver si es soluble o no, pero lo que quiero ver es
qué pasa con el carácter de cada uno de los iones que están presentes, ¿sí? en esa sal. Entonces, ¿qué iones voy a tener en esta sal? Voy a presentar la disociación iónica solamente para ver los iones que tengo presentes, pero si no fuera esto soluble lo puedo hacer igual. Entonces lo tengo sólido. Bien, entonces tengo la sal y sé que esa sal está formada por dos iones, el catión hierro 3 más y los aniones cloruro. Entonces, me voy a fijar si alguno de esos iones tiene comportamiento ácido-base y cuál es, ¿sí? Entonces, tengo el catión hierro 3 más. Si yo quiero ir a la tabla a buscar ese catión, no lo voy a encontrar escrito igual a como lo encontré ahí. Lo voy a tener escrito de esta manera. El hierro acompañado por 6 moléculas de agua, que serían aguas de coordinación, encerrado entre corchetes con ese 3 más, ¿sí? Entonces, esto no lo voy a encontrar así, lo voy a encontrar de esta manera, y cuando me fijo cómo está clasificado, ese catión me dice que es un ácido débil. Si es débil, muy débil, no importa, lo que me importa a mí es si es ácido, ¿sí? Entonces me dice que es un ácido, por lo tanto, esto no me sirve, ¿sí? O sea que este no me sirve porque estamos buscando una base y acá acabamos de determinar que el catión hierro 3 más, que cuando lo busco en la tabla lo encuentro de esta manera, tiene comportamiento ácido. Me fijo en el anión cloruro, por las dudas, a ver si me puede salvar. Bueno, cuando busco el anión cloruro, lo tengo acá como un anión neutro, o sea que tampoco me va a servir. Bien. O sea que el tricloruro de hierro no lo voy a poder usar. No me va a ayudar. Bueno, me voy a la segunda sustancia que teníamos, que era el óxido de calcio. Bien. Bueno, acá tengo, en el primer caso tenemos una sal, acá tengo un óxido. Entonces, me tengo que fijar qué pasa con ese óxido, ¿sí? ¿Qué comportamiento tiene? Para eso me voy a ir a la tablita que teníamos en la página 378, ¿sí? Y me fijo qué tipo de óxido es, si es un óxido básico, ácido, ¿sí? Entonces, cuando recuerdo lo que eran los óxidos básicos, son los óxidos de los metales con valencias no mayores a 3, y bueno, justo está dentro de estos ejemplos. Entonces, bueno, es un óxido básico. Por lo tanto, sí lo podría usar. ¿Sí? ¿Y qué podría hacer? Podría mostrar cómo sería la reacción, ¿sí? Entre este óxido de calcio y el ácido clorhídrico para mostrar realmente que se consume, ¿sí? Entonces, vamos a tener el óxido de calcio más el ácido clorhídrico. Y acá vamos a tener una reacción entre una base y un ácido, que va a ser una reacción de doble desplazamiento, y se va a generar, acuérdense que los números de oxidación se mantienen,
Bien, y ahí tendríamos la reacción de doble desplazamiento, ¿sí? Donde el óxido de calcio consume el ácido clorhídrico, que era el objetivo que nosotros queríamos. ¿Cuánto consume? Bueno, depende de cuánto ponga acá. Acá, como este ejercicio es cualitativo, no me dice tengo que variar el pH en tanto, solamente mostramos la reacción de doble desplazamiento. Bien. Siguiente era el nitrato de potasio. Otra vez voy a mostrar los iones que componen. Y otra vez voy a buscar a ver si alguno de esos iones me ayuda o me ayuda para disminuir la acidez, ¿sí? O sea, si alguno de los dos tiene comportamiento ácido-base. Entonces, se van otra vez a la tablita. Y buscamos qué pasa con el catión potasio. Lo van a encontrar como cationes neutros. Entonces, este es un catión neutro. Por lo tanto, no me ayuda. Y el nitrato, lo busco, es la base conjugada de un ácido fuerte, ¿sí? O sea que también sería un anión neutro. Por lo tanto, no tengo ninguna base ahí, entonces este tampoco me serviría. Bien. Después tengo dióxido de silicio. Otra vez tengo un óxido. Otra vez me voy a clasificar a ver qué óxido es, si es un óxido básico o un óxido ácido, a ver si me sirve o no me sirve. Ahí voy, Ligüe. Ahí leí la pregunta, cierro este y ahí les muestro. En los óxidos, dentro de los óxidos, el dióxido de silicio estaría clasificado como un óxido ácido, porque son ácidos, son óxidos de los no metales, que sería este caso, y bueno, de los óxidos de los metales con valencia superior a 3. ¿Sí? Acá tenemos entonces el dióxido de silicio. Es un óxido ácido. Por lo tanto, no me va a servir. Bien. Bueno, ahí en el chat dice, ¿por qué no participan los reactivos del ácido clorhídrico en la primera y la tercera reacción? Bien, como nosotros determinamos que no va a ocurrir reacción, lo que podríamos poner, por ejemplo, es el ácido clorhídrico. Yo digo, bueno, veo qué pasa si trato de hacerlo reaccionar con el tricloruro de hierro. Entonces me fijo, tengo un ácido tratando de reaccionar con otro ácido. Entonces directamente le pongo ahí que eso que tengo ahí no me va a dar ninguna reacción. ¿Sí? No reacciona. Después tengo el ácido clorhídrico que estoy tratando de que reaccione con el nitrato de potasio. Pero resulta que me di cuenta que, bueno, esto es un ácido y que acá no tengo comportamiento ácido. Entonces determiné que eso no va a reaccionar. Lo puedo presentar como una reacción, pero después tengo que poner que no reacciona. Lo mismo acá. Tengo el ácido clorhídrico, intento que reaccione con el dióxido de silicio y tampoco va a haber reacción. No sé si era esa la pregunta, capaz que contesté otra cosa. Ah, bien.
¿Y por qué no reacciona? Bueno, justamente porque para que reaccione con ese ácido, nosotros estamos buscando una base. Y en esos casos determinamos que como no hay base, no va a reaccionar. Bien, y la última opción que tenía era el hidrógeno carbonato de sodio. Bien, entonces, muestro cuáles son los iones. Bueno, otra vez nos encontramos, no, este no lo habíamos usado todavía, pero bueno, el catión sodio, si lo buscan en la tabla de ácido-base, les va a dar que es un catión neutro. Y me faltaría clasificar el hidrógeno carbonato. Entonces vamos a ir a la tabla. Y vamos a encontrar el hidrógeno carbonato acá. Y también lo vamos a encontrar acá. ¿Sí? Entonces acá estamos con un problema, porque me dice que es una base, pero también me dice que es un ácido. ¿Sí? Entonces la vamos a poner acá. Es una base. Y también me dice que es un ácido. Entonces, ¿por qué puede ser un ácido y por qué puede ser una base? Bueno, puede ser una base porque puede aceptar un catión hidrógeno y formar ácido carbónico. Pero también puede ser un ácido porque tiene un hidrógeno todavía, entonces es capaz de ceder este catión hidrógeno y generar el anión y se quedaría, digamos, como anión carbonato. Entonces, como tiene esta posibilidad de o recibir un hidrógeno o darlo, tiene esta posibilidad de ser un ácido o de ser una base. ¿Cómo qué lo voy a usar? Bueno, según a quién lo enfrente. Si lo enfrento a, como esto es una base débil o un ácido muy débil, si yo lo enfrento a un ácido, va a actuar como una base. Si lo enfrento a una base, va a actuar como un ácido. ¿Sí? Según a quién lo enfrente, sería. Entonces, como en este caso lo vamos a enfrentar a un ácido, tenemos vamos a generar otra vez la reacción de doble desplazamiento. Me va a quedar cloruro de sodio. Y acá se me va a generar, según el doble desplazamiento, ácido carbónico. ¿Sí? Ahí veo el doble Perfecto. desplazamiento. ¿Sí? Si no es molestia, ¿puedes subir un poquito la hoja al principio? Ahí sí, perdón. Espérate, ¿a dónde? ¿Ahí o acá? Ahí, esa parte. Bien, Muchas gracias. de nada. Ahí está, perfecto. Quería ver un dato, profe. Bien. Bueno, entonces acá en el doble desplazamiento lo que vamos a ver es que se forma cloruro de sodio, ¿sí? Y el hidrógeno se va para acá y me quedaría el ácido carbónico. Lo puse en lápiz porque cuando nosotros representamos esto nunca ponemos el ácido carbónico ahí, porque como es muy inestable y se descompone solo, rápidamente, o sea, casi que ni se forma, esto, en vez de ponerlo así, yo lo quería anotar para que vean que el doble desplazamiento está, se descompone en dióxido de carbono y agua. Y eso siempre, siempre que les aparezca
el ácido carbónico, que se forma ácido carbónico, lo vamos a escribir de esta manera. Y acá lo que me faltaría ahora es balancear. No, está bien. Uno de cada uno. Bien. Entonces, siempre, esto yo se los anoto así, esto es lo que era antes el ácido carbónico. Bien. Entonces, este sí lo podríamos usar. Bien. Hay una cosita que yo lo estuve resolviendo de una manera porque quería mostrar cuáles eran los iones, pero no es, o sea, no tiene que ser sí o sí soluble en agua para que esto funcione, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, carbonato de calcio, y lo buscan en la tablita de solubilidad, el carbonato de calcio les va a dar que no es soluble. Los carbonatos dicen que son solubles solamente en los cationes del grupo 1 y de amonio. Y si tengo, esto no estaba, pero bueno, lo vamos a hacer porque tengo miedo que como yo hice todos que se solubilizaban, bueno, justo este caso no se solubiliza, pero igual lo puedo usar. ¿Sí? Si yo tengo carbonato de calcio sólido, que no es soluble en agua, fíjense que lo que yo estuve haciendo, esto que lo disolvía, quería mostrarlo cuáles eran los iones que tenía presente, pero bueno, acá tendría el catión calcio y el anión carbonato, ¿sí? Entonces, este sería un catión neutro, y acá el carbonato sí sería una base, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer directamente, fíjense que no es soluble en agua, porque justo no quedó ningún caso que no era soluble en agua, no es soluble en agua, pero no importa, porque lo que yo quiero es que reaccione con ácido clorhídrico, no que sea soluble en agua. Entonces, Profe, una pregunta, pero el dióxido de silicio no es, eh, no es soluble en agua, ¿o sí? no es soluble, pero no importa, porque acá el problema no es que no sea soluble en agua, el problema es que es un óxido ácido. Claro, ya directamente como vos necesitabas una base, Claro. lo descartás. Ujú. Claro. Exacto. Acá no importa, yo por eso quería poner este ejemplo, porque todos los otros eran solubles. Yo quería buscar un ejemplo que no sea soluble en agua para mostrar que igualmente puede reaccionar con el ácido clorhídrico, porque no es soluble en agua, pero en ácido sí. Y justamente por esto, porque tiene un anión con comportamiento básico. Buenísimo, gracias. ¿De nada? Entonces acá otra vez tenemos el doble desplazamiento. Otra vez se va a formar el ácido carbónico, o sea, el dióxido de carbono más agua. Y acá me quedaría, ¿sí? Entonces este también me sirve, no lo había puesto dentro de las opciones, pero también me serviría para disminuir la acidez, porque también me consume ácido clorhídrico. ¿Sí? No es soluble en agua, no importa, no estoy mirando en agua, estoy mirando en ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con otro. Profe, ¿Sí? ¿hay por qué el cloruro de sodio eh, está en acuoso? No sé cómo darme cuenta de eso, digamos. O el dicloruro de calcio en la última. Bien. Yo tengo esto que está sólido, estos los meto sólidos, o sea que no tienen agua, pero el ácido clorhídrico sí tiene agua. Sí. Tengo el ácido clorhídrico que está acompañado con un montón de agua. Esto sería, si yo lo puedo dibujar, yo tendría el ácido clorhídrico, que sería todo esto, y le meto un sólido, ¿sí? Le meto el sólido, que inicialmente quedaría como ahí abajo. Pero
Después, cuando empieza a reaccionar o cuando se empieza a solubilizar, según el caso, se empieza a generar los productos. ¿Cómo me doy cuenta si, por ejemplo, el cloruro de sodio es soluble o no es soluble? Bueno, me voy a la tabla y me fijo. ¿Qué pasa si tengo el cloruro de sodio en un medio acuoso? Porque después acá, suponete que esto desaparece, ya no voy a tener más el ácido clorhídrico. Voy a tener, o si me sobra ácido clorhídrico, lo mismo. El ácido clorhídrico, la solución de ácido clorhídrico me está aportando agua también al medio. Entonces me fijo si el cloruro de sodio es soluble en agua. Entonces me fijo los cloruros. Son solubles en general y los poco solubles serían estos tres, pero no tengo catión sodio acá. Entonces soluble. Por lo tanto, si es soluble y yo tengo acá un medio acuoso, lo pongo acuoso. Lo mismo hago con el dicloruro de calcio. Todo lo que me aparezca nuevo, ¿sí? Todo lo que te aparezca nuevo lo buscas acá. Y voy a decir, bueno, se me generó, no sé, a ver, ¿qué otra cosa tenemos que no siempre tenemos Y si no dicloruro es de calcio? soluble, lo pongo sólido. Claro. Suponete que se te genere, no sé, cloruro de plata. Bueno, si justo en la reacción que vos tenés se genera cloruro de plata, te venís acá y decís, bueno, el cloruro de plata no es soluble en agua y yo tengo una solución acuosa. Bueno, entonces el cloruro de plata lo pongo como sólido. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. Eugi, quiero agregar una cosa más. Sí. Desde el principio del curso que venimos trabajando con los estados de agregación, justamente porque además de que necesitamos ponerlos en la reacción para que representen, cuando los escribimos, que represente esa sustancia con su estado de agregación, porque tiene mucho que ver con esto de la reactividad y nos dice mucho qué es lo que va a pasar. De hecho, nosotros ahora estamos viendo reacciones entre ácidos y bases. Doble desplazamiento, se va a formar dos sustancias nuevas que tenemos que determinar, esto que preguntabas vos, si va a estar en estado acuoso o en estado sólido, ¿sí? Pero algo que trabajamos el martes, por lo menos en el horario del mediodía, no estoy segura si justo este ejemplo lo usaron o no en otros, pero existen reacciones de doble desplazamiento que se van a dar entre sustancias que no necesariamente son ácidos y bases. Por ejemplo, si hacemos reaccionar nitrato de plata con cloruro de sodio, ustedes anótenlo, después cualquier cosa lo charlamos en otro espacio para no quitarle tiempo a lo de hoy, ¿sí? Cloruro de sodio, acuoso, y nitrato de plata, acuoso. Ninguno de los dos es ácido y ninguno de las dos sustancias tiene comportamiento como base. Sin embargo, al generarse el doble desplazamiento, se puede formar un compuesto poco ionizado o no soluble, de los que representamos con la S como sólido, que es el ejemplo que les decía recién Euge, que es el cloruro de plata. Entonces, esa reacción es un tipo de reacción que es espontánea. ¿Y por qué es espontánea? Bueno, porque se forma ese sólido y eso es lo que va haciendo que la reacción pueda ocurrir. No entramos en detalle en el curso en los mecanismos o otro marco teórico, pero sí podemos decir eso, que una reacción de doble desplazamiento es posible, aunque no se trate de un ácido y una base, cuando el producto que se forma es un producto poco ionizado o un compuesto poco soluble o un sólido. Bien, ahí mientras ibas hablando, Vero, yo te la hice. Perfecto, gracias, Eugi. Sí, me parece re importante eso que Giovanna preguntó ahora y que como que quedó más claro, que es un detalle, pero es muy importante. Buenísimo. Bueno, me voy entonces al problema 2 de la clase, que en realidad es el problema 3. No, voy a ponerlo acá. Problema 3 de la página 360 del libro. Bien, este sí es un problema del libro.
Entonces, este problema dice, una pieza de cobre recubierta de carbonato de cobre 2 tiene una masa de 314 gramos. Para decaparla totalmente, se la sumergió en 4 litros de solución de ácido clorhídrico de pH 0. Luego del decapado, el sistema está formado por cobre limpio y una solución ácida de pH 0,3 y un volumen final de 4 litros. Suponga que el catión, cobre 2+, no influye en la determinación del pH final. O sea, lo que me está diciendo ahí es que es un catión neutro, ¿sí? Esa idea. Después me dice, calcule la masa de cobre sólido que ha quedado en el sistema y la masa total del elemento cobre original de la pieza. Bien. Entonces, vamos a ir copiando los datos. Tengo una pieza de cobre que está recubierta de una capa de carbonato de cobre 2. Todo esto junto tiene una masa de 314 gramos. ¿Sí? Sumado, o sea, una parte es del cobre sólido y otra parte es del carbonato de cobre 2. Todo eso junto pesa 314 gramos. Y para decaparla, o sea, para sacarle esta capita que tiene acá de carbonato de cobre 2, se la sumergió en 4 litros de ácido clorhídrico que tiene un pH de 0. Entonces me pide la masa de cobre y, o sea, la masa que tengo de cobre sólido y en el punto B la masa del elemento cobre. ¿Sí? En una me pide de sustancia y en la otra me pide del elemento. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿sí? Primero vamos a hacer como una representación de lo que tenemos, ¿sí? Tenemos una pieza de cobre esa sería la pieza de cobre, vamos a dar pausa. Que tiene una cubierta, acá sería como una vista en corte, ¿no? Que tiene una cubierta, porque esto está en toda la superficie, estoy haciendo como un corte. Está recubierta por una capa de carbonato de cobre 2. Entonces tengo lo celestito, sería el carbonato de cobre 2, y lo que está en rosa sería la sustancia cobre. A eso lo voy a meter en un recipiente y le voy a poner adentro 4 litros de ácido clorhídrico pH 0. Esto sería como lo inicial, ¿sí? Antes de que empiece la reacción. En el final, me imagino, puede que no, pero me imagino que voy a tener la pieza de cobre limpia, ¿sí? Limpia quiere decir que no tengo más esa capa que la recubre, ¿sí? Y que la capa esa de carbonato de cobre 2, bueno, que ahora quedó disuelta en la solución. ¿Por qué digo me imagino? Porque yo no sé, así a simple vista, cuánto
¿cuál sería el limitante? Si el limitante va a ser el carbonato de cobre 2 o si el limitante va a ser el ácido clorhídrico. Si el limitante es el carbonato de cobre 2 y tengo un montón de ácido clorhídrico, logro disolver la capa entera. Si no, si tengo un poquito de ácido clorhídrico y este es limitante, perdón, si el limitante es el ácido y de este estaría en exceso, me va a quedar, la capa no se disuelve completamente. Bueno, y en esta solución, igual me lo decía. Bueno, eso es lo que dije es general, pero acá en el problema me dice que luego del decapado, el sistema está formado por cobre limpio, o sea que ahí lo que me está diciendo es que el ácido clorhídrico está en exceso y que el limitante sería el carbonato de cobre. Bueno, y me dice que después la solución, después en el final, la solución va a tener, o sea, ese ácido clorhídrico va a tener un pH de 0,3, luego que ocurre la reacción. Entonces, inicialmente tengo esto, al final tengo esto. Bien, primero lo que voy a hacer es plantear cuál es la reacción que está ocurriendo acá para ver después con esos datos que tengo acá, qué podría ser. La reacción que está ocurriendo es que el carbonato de cobre 2, que me fijo, a ver si es soluble, ¿sí? Fíjense que acá me dice que los carbonatos solamente son solubles los cationes del grupo 1 y de amonio, y el cobre 2 no es ni grupo 1 ni amonio. Por lo tanto, esto no es soluble en agua, ¿sí? Porque si esto fuera soluble en agua, es más fácil meter esto en una solución en agua y que se disuelva la capa de acá afuera. Pero como eso no ocurre, tengo que buscar alguna forma de limpiar ese cobre, esa sustancia cobre, de lo que le está recubriendo, que es ese carbonato de cobre 2. Entonces, como con agua no puedo, busco otra forma. Esa otra forma sería sumergirla en una solución de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque sabemos que el carbonato es un anión básico que si lo enfrento a un ácido va a reaccionar. Entonces, de esa manera voy a poder solubilizar esa capa. Bien, otra vez lo mismo que habíamos hecho antes. Voy a generar el doble desplazamiento. Se genera el dicloruro de cobre, que si no sé si es sólido o no, lo dejo entre paréntesis, ahora me voy a buscarlo en la tabla. Después se formaría el ácido carbónico, que habíamos dicho que era muy inestable, entonces que directamente poníamos acá el dióxido de carbono más el agua. Y un 2 acá. Entonces me voy a los cloruros, a ver qué hago acá, si lo pongo acuoso o sólido. Entonces me voy acá y me dice que los cloruros son solubles en general y que son poco solubles catión plata, catión mercurio 1 o catión plomo 2. Ninguno de estos sería el cobre 2, por lo tanto, tomo como la regla general que es en general el soluble, que es acuoso. Bien. Esa sería la representación de lo que está pasando, ¿sí? De acá a acá. Yo no sé cuál es la masa de este carbonato de cobre 2, pero sí sé, o todavía no sé, pero bueno, lo puedo averiguar, cuánto ácido se consume en este proceso. ¿Por qué? Porque acá me dice que el pH es 0 y acá me dice que el pH es 0,3. Primer pregunta que me tengo que hacer, que no me la está pidiendo, pero como para más o menos ubicarme en el problema. Acá supuestamente se está consumiendo ácido, ¿sí? El ácido clorhídrico se está consumiendo. Acá me dice que el pH es 0 y acá me dice que el pH es 0,3. ¿Es lógico esto que me está diciendo? ¿Que el pH va a aumentar si se consume el ácido clorhídrico? Es lo que hemos visto en el primer problema, ¿sí? Si consumo ácido, el pH va a aumentar, ¿sí? Entonces eso ya lo vemos que el dato que me está dando es algo lógico. Entonces me voy a fijar qué cantidad de ácido clorhídrico tengo acá y qué cantidad de ácido clorhídrico tengo acá. Para poder saber la cantidad necesito primero saber la concentración de catión oxonio, ¿sí? Entonces, voy a ir
a la primera solución que me dice que el pH es 0. Bueno, si el pH es 0, yo quisiera saber cuál es la concentración del ácido clorhídrico. Entonces, en realidad tendría la concentración de oxonio, que va a coincidir con la concentración de ácido clorhídrico. Entonces esto va a ser 10 a la menos pH, que sería 10 a la 0, por lo tanto va a ser 1 molar. ¿Por qué digo que la concentración de oxonio va a ser igual al ácido clorhídrico? Porque si recuerdan, el ácido clorhídrico, si lo enfrento a agua, se ioniza. Bien. Entonces, en la primera voy a tener que si el pH es 0, la concentración de oxonio, que coincide con el ácido clorhídrico, es 1 molar. Entonces, ¿qué cantidad de sustancia de ácido clorhídrico tengo en el primer recipiente? Bueno, sé que es 1 molar, entonces en 1 litro voy a tener 1 mol de ácido clorhídrico. En 4 litros, que era lo que me decía el problema, voy a tener 4 moles de ácido clorhídrico. Entonces acá tengo lo que averigüé, que tengo 4 moles de ácido clorhídrico. Bien, en el segundo recipiente tengo un pH de 0,3. Entonces voy a ver qué cantidad de sustancia tengo en ese recipiente. Para eso voy a calcular la concentración de oxonio. Bien, 0,5 molar. Entonces, tengo en 1 litro 0,5 moles de ácido clorhídrico. En los 4 litros voy a tener 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces acá o sea que de acá a acá consumí 2 moles. ¿Mm? Es fácil la cuenta, igual la dejo expresada, ¿sí? Porque yo quiero saber cuál es el ácido clorhídrico que se consume. Bueno, ¿cómo lo puedo calcular? Lo puedo calcular como el ácido clorhídrico que tenía inicialmente, menos el ácido clorhídrico que me sobra. Entonces, inicialmente tenía 4 moles, me sobran 2 moles, que es lo que tengo acá en este recipiente, que es lo que no reaccionó. Por lo tanto, lo que se consume de ácido clorhídrico serían 2 moles. Bien. ¿Y quién los consume? El carbonato de cobre 2. Bien, entonces, lo que se consumen son 2 moles. Entonces, ¿qué podría pensar? Puedo decir, acá justo me queda, 2 moles de ácido clorhídrico consumen 1 mol de carbonato de cobre 2, o lo puedo pensar en masa y calculo cuál sería la masa molar del carbonato de cobre 2. Entonces digo que 2 moles de ácido clorhídrico, cuando reaccionan, consumen 1 mol de carbonato de cobre 2, o, lo que es lo mismo, 123,5 gramos de carbonato de cobre 2. ¿Sí? Esto es lo que correspondería a 1 mol. Bien. Entonces, de toda la pieza, acá lo que podemos averiguar es que de toda la pieza que yo tenía acá, se consume totalmente esa capa de carbonato de cobre 2, a expensas de que se me gastan 2 moles de ácido clorhídrico. Como yo ya sé que se gastan esos 2 moles de ácido, que se consumen
esos 2 moles de ácido clorhídrico, puedo saber cuál era la masa de la capa que recubría esa pieza, que sería, que ya lo averiguamos, 123,5 gramos de carbonato de cobre 2. Entonces, para averiguar cuál es la masa, porque es lo que me preguntaba primero, de cobre, de sustancia cobre que quedó acá limpia, lo que tendría que pensar es que la pieza, ¿sí?, que tenemos ahí de los 300, que pesaba 314 gramos, tiene una capa, ¿sí? Si yo le resto el peso de la capa, carbonato de cobre 2, que pesaba 123,5 gramos, me va a dar por resultado cuál sería la masa de la sustancia cobre. Entonces, esta es la masa de la pieza, esta es la masa de la capa, y lo que me queda sería la masa de la sustancia cobre. O sea que ahí tenemos la respuesta A. Bien. Y en el punto B me preguntaba cuál era la masa del elemento cobre. ¿Dónde tendría elemento cobre? Tengo elemento cobre acá y tengo elemento cobre acá, ¿sí? O sea, el elemento cobre lo voy a tener en la parte rosa y en la parte celeste, ¿sí? Entonces, ya sé cuánto tengo. Vamos a hacer así. La pieza está formada por la sustancia cobre y la sustancia carbonato de cobre 2 sólido. ¿A dónde tengo cobre? Bueno, en toda la sustancia o el catión cobre 2 que está acompañando al anión carbonato. Entonces, tengo que sumar para ver cuánto cobre, cuánto elemento cobre tiene la pieza, el cobre de la sustancia cobre y el cobre que está formando parte del carbonato de cobre 2. Entonces, este ya lo sé, porque lo averigüé en el anterior, 190,5 gramos. Me falta saber cuánto elemento cobre hay adentro de los 123,5 gramos de carbonato de cobre 2 que tiene la pieza también, ¿sí? Entonces, la capa de carbonato de cobre 2 sólido, si yo pienso en un mol, de carbonato de cobre 2, ese mol pesa 123,5 gramos del carbonato de cobre 2. De esos 120, acá no tengo que hacer ninguna cuenta extra porque justo tengo de carbonato de cobre 2 un mol, ¿sí? Si no tendría que hacer regla de 3. Pero adentro de los 123,5 gramos de carbonato de cobre 2, o de los 123,5 gramos de cobre 2, ¿cuántos corresponden al elemento cobre? Bueno, me fijo cuál es la masa del cobre, 63,5 gramos. Del elemento cobre. Entonces, de la capa, que pesaba 123,5 gramos, acá tengo considerado el cobre, el carbono y los 3 oxígenos. De todo esto, 63,5 gramos corresponden al elemento cobre. Entonces, esta capa estaría aportando los 123,5 gramos de la capa, me están aportando en elemento cobre 63,5 gramos. Entonces, sumo los dos aportes, sumo el aporte
del elemento cobre de la sustancia cobre y sumo el aporte del elemento cobre que está aportando el carbonato de cobre 2, que serían 63,5. Entonces, todo esto junto suma. ¿Sí? Bien. ¿Hay algo para agregar de esto, Gerardo? Para mí está bien, Euge. Bien, Se buenísimo. entendió bastante bien. Bien clarito. No sé si los chicos están de acuerdo. Sí, sí, Claro, adiós. digo si hay preguntas, nada para agregar. Acuérdense que cualquier cosa nos van parando. Yo venía hablando así como muy... Pero un buen relato. Es como si fuera un Bueno, cuentito. buenísimo. Bueno, a ver, voy buscando Profe, otro. ¿puedo hacer una ¿Sí? consulta? Sí, obvio. Acá porque la relación de oxonio y ácido clorhídrico, digamos, cuando se ionizan, es 1 a 1. Pero si no fuese 1 a 1, se tiene que tener en cuenta con el tema del pH, ¿no? No sé Sí, si me explico. sí, sí, sí. Lo que pasa es que no sé, a ver cuál podrían ver como un ácido fuerte. Ah, el ácido sulfúrico. Lo que pasa es que lo vas a hacer, estoy mirando con los ácidos fuertes que tienen. El ácido sulfúrico, cuando vos generás la ionización, lo llevás a hidrógeno sulfato. Y después, ese hidrógeno sulfato lo llevas al anión sulfato. No sé si lo haces no lo hacemos en un solo tirón, digamos, de ponerle 2 moléculas de agua y que me genere 2 oxonios. Lo hacemos como en 2 pasos. Igual mucho no lo usamos Ok, en perfecto. este caso. Pero sí, Pero es como tendría que vos usar. decís, Facundo. O sea, el tema es que cuando ya tenés más de un oxonio y te va a modificar en forma diferente el pH. Va a tener una cantidad diferente de oxonio. Nada más. No nos volvamos locos. Perfecto, sí, sí, yo por las dudas de que me aparezca para algún ejercicio, otra cosa. Y si te aparece y tenés duda, lo charlamos todas las veces que vos necesites. En la normalidad no lo vamos a volver tan loco, creo. Perfecto, profe, gracias. Bueno, vamos a ir entonces al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Se desea neutralizar 160 litros de ácido clorhídrico de pH 0,3 proveniente de un derrame. Este ejercicio está sacado de un examen. Para ello se dispone de 5 kilogramos de arena gruesa, pureza 80% de dióxido de silicio y 5 kilogramos de cal viva, pureza 80% de dióxido de calcio. En el A dice, justifique si alguno, ambos o ninguno de los materiales indicados podría ser utilizado. B, demuestre si se logra o no la neutralización completa del derrame, justificando los procedimientos con el o ambos materiales, y estime y justifique el pH final de las mezclas. Bien. Vamos entonces. Con los datos. Entonces tengo. Se desea neutralizar 160 litros de ácido clorhídrico
pH 0,3 y tenemos dos opciones. 5 kilogramos de arena que tiene 80% de pureza. El dióxido de silicio y 5 kilogramos de cal viva. Bien. Bueno, entonces, tenemos que neutralizar, ¿sí? Que neutralizar, imagínenselo como sinónimo de consumir, ¿sí? Así no se hacen lío, porque la palabra neutralizar como que suena a neutro. Entonces, tienden a pensar que neutralizar, porque ya lo vimos muchas veces, por eso lo digo, que neutralizar es llevar a pH 7, y eso no es así. Y neutralizar es consumir algo que me está molestando. En este caso me molesta el ácido, por eso quiero neutralizarlo, lo quiero consumir. Podría querer neutralizar un, no sé, hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces en ese caso sería consumir el hidróxido de sodio. Lo que pasa es que para consumirlo voy a estar pensando siempre en lo mismo. Si quiero consumir un ácido, voy a usar una base. Si quiero consumir una base, voy a usar un ácido, ¿sí? Entonces, esa palabrita neutralizar, imagínense que es consumir. Y sería la consumición total, ¿cierto, profe? Sí, sí. Ahí me parece, en el problema está como un poquito redundante, neutralización completa. ¿A dónde decía? Proveniente de un derrame, lo leí yo. La pregunta B En es, el B, en el B, eso. Y si Demuestra que se apareciera, logra la neutralización completa. ¿Cómo, Juan? Perdón, no te escuché. no, si habría algún caso en donde sería parcial, digamos, la No, proporción, te lo claro. tendrían que aclarar. Por eso, si es neutralizar, es directamente completa. Ahí está como redundante. O sea, vos podés consumir parcialmente un ácido, sí, obvio que sí. Lo que pasa que, o sea, quiere decir que te quedes corta con lo que le estás agregando para consumirlo. Entonces, neutralizar, o sea, podés consumir parcialmente un ácido, sí, te puede sobrar, o sea, puede ser el reactivo limitante. Pero cuando uno dice neutralizar, se refiere a consumir completamente ese ácido. O sea, el completo sería para el consumir, no para el neutralizar. Ya neutralizar implica un completo. En una palabra, si te aparece la palabra neutralizar, ya sabes que se fue el ácido. Atacás todo el ácido. En No este caso, importa porque el si te... ácido, ¿Me claro, podría ser explico? una Claro, en base este también. caso. Muchas veces, o sea, neutralizar, por un lado, tiene que ver con una cuestión del laboratorio, ¿no? Una técnica que es muy precisa y que implica esto, agregar, por ejemplo, una base para consumir total y completamente un ácido. Eso es una técnica de neutralización, pero también se usa en la jerga, en la industria, ustedes como ingenieros lo van a usar, puede ser, donde uno dice, bueno, hay que neutralizar, por ejemplo, un efluente, hay que neutralizar un derrame. Bueno, en ese caso, la idea de neutralizar es justamente lo que estábamos diciendo, consumir completamente la sustancia que está en ese derrame o en ese efluente, que es la que molesta o no convence o es tóxica o lo que fuera. A eso se refiere con neutralizar. Después hay otras situaciones donde, por ejemplo, no sé, a lo mejor uno neutraliza, pero no lo consume todo, consume solo una parte porque un poquito la legislación sí permite que de eso se elimine al ambiente, pero bueno, ya son cuestiones que no tienen directamente que ver con la química. ¿Está? O también puede pasar que uno quiera neutralizar un ácido. Para neutralizar un ácido tiene que consumirlo. Para consumirlo voy a agregar una base. Entonces, lo que ocurre en la vida real, en la jerga, es que uno le tira un poco de base y muchas veces no le pone justo para consumirlo, sino que pone de más y después sobra. Pero bueno, el objetivo que era consumir completamente el ácido se logró. ¿Está? Entonces, siempre que hablemos de
neutralización, el objetivo es consumir todo ese ácido o toda esa base, depende cuál sea la situación. Luego habrá que analizar si se logra o no la neutralización. Y siempre es completa, por eso decía Euge que en el enunciado está redundante. Puede ser que no se logre cuando no se consume todo. Bien. Bueno, entonces, si lo que queremos es consumir el ácido, y me voy a ir medio como a pensar también el problemita que hicimos al principio de la clase. Si quiero consumir ese ácido, ¿qué voy a necesitar? ¿Otro ácido o una base? Una base. Una base, perfecto. Entonces, de las dos opciones que tengo, me fijo si tengo alguna base. Acá me dice que la arena tiene dióxido de silicio. El dióxido de silicio ya lo habíamos visto, en realidad estos dos ya los vimos al principio de la clase. El dióxido de silicio dijimos que era un óxido ácido, por lo tanto no me sirve. Si yo lo voy a plantear, me queda el ácido clorhídrico más el dióxido de silicio. Tengo un ácido y tengo un óxido ácido. No me sirve, esto no va a ocurrir nada, por lo tanto esto no reacciona. Y después tengo el ácido clorhídrico con la otra sustancia que es el monóxido de calcio. Entonces tengo un ácido y tengo un óxido básico. Por lo tanto, esto sí me va a servir para neutralizar y se me va a generar el doble desplazamiento, otra vez el dicloruro de calcio, más agua. Entonces, en el A me dice, justifique si alguno, ambos o ninguno de los materiales indicados podría ser utilizado. Bueno, el primero no lo puedo utilizar porque es un óxido ácido y necesito tener una base. El segundo es un óxido básico, por lo cual sí va a reaccionar con el ácido clorhídrico. O sea que nos quedaríamos con el monóxido de calcio. En realidad con la cal viva, que es el material. Bueno, entonces, en el A vamos a utilizar la cal viva. El B dice, demuestre si se logra o no la neutralización del derrame justificando los procedimientos con el o ambos materiales. Bueno, entonces acá ya dijimos que el único material que podemos usar es la cal viva. Cuando me dice si se logra el objetivo, que el objetivo es consumir todo el ácido, o sea, el objetivo es neutralizar. Neutralizar quiere decir consumir todo el ácido que tengo disponible. Por lo tanto, lo que tendría que pensar es que el ácido tendría que ser el reactivo limitante para que se pueda consumir todo. O limitante o estar en cantidades estequiométricas. Me da lo mismo, pero bueno, tiene que consumirse todo el ácido. Me tengo que asegurar de que se consuma todo. Para eso necesito averiguar qué cantidades tengo o masa del óxido de calcio y del ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces me voy a ir a averiguar cuánto tengo de los dos reactivos. Del óxido de calcio habíamos dicho que teníamos 5 kilos de la cal viva. Paso el dato acá abajo porque está muy arriba, si no se ve. Que tiene 80% de pureza de óxido de calcio. Entonces, vamos a averiguar la masa de óxido de calcio que hay adentro de los 5 kilogramos de cal viva. Entonces, cada 100 gramos de la cal viva que yo tenga, de esos 100 gramos, 80 gramos van a ser del óxido de calcio. Pero yo no tengo 100 gramos, tengo 5 kilogramos, o sea, 5.000 gramos. Entonces, en esos 5.000 gramos, voy a tener 4.000 gramos del óxido de calcio. Eso es uno de los reactivos, ¿sí?
Este es uno de los reactivos que tengo. Ahora quiero ver cuánto tengo de ácido clorhídrico. Tenía 160 litros de un pH 0,3. Entonces, otra vez, me voy a averiguar cuál es la concentración de oxonio. La hoja. La concentración es 0,5 molar. Entonces, en un litro voy a tener 0,5 moles de... Bueno, acá puse directamente ácido clorhídrico porque ya lo habíamos hecho. Si tengo el ácido clorhídrico, los tengo relacionados a los dos, ¿sí? Como la ionización es completa, todo lo que tenga de oxonio es lo mismo de ácido clorhídrico. Entonces, en un litro hay 0,5 moles de ácido clorhídrico, en 160 litros voy a tener 80 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Este sería entonces el otro reactivo. Entonces tengo 4.000 gramos de monóxido de calcio y 80 moles de ácido clorhídrico. Serían los dos reactivos. Ahora me fijo cuál es el reactivo limitante. Entonces, el ácido clorhídrico lo tengo expresado en cantidad de sustancia, el monóxido de calcio en masa. Entonces, cuando piense la relación, para no tener que hacer otra regla de 3, puedo pensar el ácido clorhídrico en cantidad de sustancia y el monóxido de calcio en masa. Entonces, cada vez que reaccionen 2 moles de ácido clorhídrico, van a reaccionar también 1 mol del monóxido de calcio, pero dijimos que nos conviene en masa, entonces calculamos la masa molar del óxido de calcio, que serían 40 gramos del calcio más 16 del oxígeno, 56. Entonces, cada vez que reaccionan 2 moles de ácido clorhídrico, también van a reaccionar 56 gramos del monóxido de calcio. Elijo alguno de los dos, supónganse, lo tengo a la izquierda, voy con los 80 moles de ácido clorhídrico. Entonces, si quiero consumir todo el ácido clorhídrico que tengo disponible, necesito de monóxido de calcio 2.240 gramos. Bien. Y lo mismo de siempre, me pregunto si lo tengo. Necesito 2.240 y tengo 4.000. Entonces, si lo tengo y me sobra, por lo tanto, el reactivo en exceso va a ser el óxido de calcio y el reactivo limitante va a ser el ácido clorhídrico. Por lo tanto, si logro consumir o neutralizar todo el ácido clorhídrico, ¿sí? Ese sería el B. A ver, y vamos al C. El C me dice, estime y justifique el pH final de las mezclas. Las mezclas, bueno, la única mezcla que hicimos en realidad fue esta, la del ácido clorhídrico con el monóxido de calcio, ¿sí? Me dice que estime el pH. En la reacción teníamos ácido clorhídrico, monóxido de calcio, y da por resultado dicloruro de calcio más agua, ¿sí? Pero en el recipiente final, voy a copiar la reacción abajo porque si no, no se ve.
la pantalla. Bien. Entonces, habíamos dicho que este era el reactivo limitante, este era el reactivo en exceso. Por lo tanto, cuando yo mire en el recipiente final, voy a tener ácido clorhídrico nada, pero voy a tener un poquitito de óxido de calcio. Y voy a tener un poco de dicloruro de calcio, bueno, y obviamente agua. Bien. Entonces, el pH de la mezcla va a estar dado por, bueno, el agua. El dicloruro de calcio no me ayuda en nada porque el cloruro es un anión neutro. El catión calcio también es un catión neutro. Pero el óxido de calcio que tengo acá, me va a marcar el pH. ¿Por qué? Porque ese óxido de calcio que estaba sólido, como hay agua en el medio, se va a disolver. Entonces, ese óxido de calcio vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cómo me doy cuenta que se va a disolver? Bueno, me voy a ir al apéndice y me voy a fijar acá. ¿Qué pasa con la solubilidad de los óxidos? Entonces me dice, el óxido básico, los óxidos básicos, que en este caso como un óxido básico, son poco solubles en general. Bien, estoy medio al horno ahí, pero ¿qué pasa? Dice que se consideran solubles lo de los cationes del grupo 1, calcio, estroncio y bario. Y justo estamos con el calcio. Por lo tanto, sí es soluble. Y lo más importante es lo que me dice después, que al disolverse se transforman en los hidróxidos correspondientes. ¿Sí? Lo iba a hacer en 2 pasos, pero lo voy a hacer en uno solo, por eso taché el de arriba. Yo tengo el óxido de calcio. Le voy a sumar agua. Y acá esto me va a dar por resultado el hidróxido. ¿Sí? Le voy a poner el óxido acuoso y después reaccionado con agua. Por eso lo hago todo en un paso que es más representativo. Bien. Entonces, tengo el hidróxido de calcio. Lo que puedo mostrar es la disociación iónica. Ojo que acá no es ionización. Es disociación iónica del hidróxido. Y como no me pregunta el pH en sí, sino que me dice que lo estime, puedo mostrar que si tengo por resultado oxidrilos, a estos oxidrilos que están acá, van a hacer que el pH sea mayor a 7, ¿sí? O sea, termino. ¿Pude neutralizar? Sí, pude neutralizar. ¿Qué era neutralizar? Consumir todo el ácido. Bueno, y al recipiente, después que terminé de neutralizar, la mezcla, ¿sí? Esto que tengo acá. ¿Cómo me quedó? Me quedó un pH mayor a 7. ¿Pude neutralizar? ¿Lo logré? Sí, lo logré. El pH me quedó mayor que 7 porque me sobró lo que yo puse para neutralizar, que era el óxido de calcio. Bien. Voy con otro. Mientras Profe, estoy escuchando preguntas. ¿Sí? yo ahí como que tengo que interpretar que puse los 5 kilogramos. No es que puse... Sí, sí. No, porque Sí, vos tirás podría por ser todo. que pongo lo necesario nada más, pero no, pongo todo lo que tengo. Sí, a ver, tú podrías poner los 2.240 gramos del óxido de calcio, que en realidad tenés que ver cuánto es, porque cuando vayas a pesar, no vas a pesar 2.240 gramos de óxido de calcio, vas a pesar un poquito más, porque lo tenés dentro del material de la cal viva, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que calculaste eso, vos vas a tirar una masa de material que contenga 2.240 gramos de óxido de calcio, sí, está bien. Igual acá,
Se supone que tirás en el recipiente los 5 kilos de la cal viva. Bien. Suponete que no. Suponete que no lo hubieses hecho, que no hubieses tirado los 5 kilos, que tirabas los 2.240 gramos, tendrías que analizar, si tirabas esto solamente, acá tenías cantidades estequiométricas, o sea, consumías justito el ácido clorhídrico que tenías con lo que agregaste de óxido de calcio. Por lo tanto, si eso pasaba, lo único que tenías en el recipiente final era esto. Y con esta información te fijas cuál sería el pH de esa mezcla, del dicloruro de calcio más el agua. Que en ese caso sí te va a dar 7, porque ni el catión calcio ni el anión cloruro tiene comportamiento de ácido-base, por lo tanto te generaría un pH 7. Bien, gracias, profe. De nada. Bien. Bueno. Y vamos con otro que también es de examen. Y lo busco. Este lo voy a copiar en 2 partecitas. Porque... y ahí tengo 2 preguntas más. Si se puede calcular cuantitativamente el pH final. Sí, en este caso sí. Esto era para que no se haga tan largo el ejercicio, pero sí se podría. ¿Por qué se puede? Porque tengo todos los datos necesarios. Primero, sé que son 160 litros, o sea que ahí tengo el volumen final. Sé cuánto le agregué de la cal viva y cuál es el porcentaje de pureza. Entonces yo podría calcular acá cuánto me sobra del óxido de calcio. Esto es lo que usé. 4.000 es lo que tenía. Entonces, lo que tenía menos lo que consumí me da lo que me sobra. Lo que me sobra sería esto. Podría calcular cuánto se genera de hidróxido de calcio, después cuánto quedaría en solución de oxidrilo. Todos esos oxidrilos van a estar en 160 litros, en 1 litro cuánto. Ahí tiene la concentración de hidróxido, y con esa concentración pueden calcular el pOH y de ahí el pH. No sé si más o menos quedó, porque lo dije así medio como rápido. Si no, lo calculamos. Si quieren, lo calculamos. Si no, nos vamos al otro ejercicio. Sí, creo que la idea, si no recuerdo mal, era que el ejercicio no quedara tan largo, porque como era un ejercicio de examen, si hacíamos calcular cuál era el pH, iban a tardar mucho, así va a ser muy largo el ejercicio. Entonces dijimos, bueno, se puede estimar, total, si te das cuenta que te sobró óxido de calcio, ya podés estimar que el pH te da el mayor ácido. Bueno. Ahí está un pedacito, y ahí voy con el otro pedacito. Bueno. Entonces, el ejercicio este me dice, para estimar el contenido de ácido acético, ácido etanoico, de 2 muestras, A y B, de vinagre comercial de distinta marca, se determinaron varios parámetros: la concentración inicial del ácido acético, el pH inicial de las muestras y el pH final luego de la neutralización del ácido en cada muestra. Para la neutralización, se tomaron 2 mililitros de vinagre y se neutralizaron con hidróxido de sodio 0,1 molar. La muestra de vinagre A, o sea, los 2 mililitros de la muestra de vinagre A, consumió 12 mililitros de la base, que serían 12 mililitros del hidróxido de sodio 0,1 molar. Y la muestra B consumió 1,8 mililitros de base. O sea, la muestra B, que serían los 2 mililitros del vinagre B, consume 1,8 mililitros del hidróxido de sodio 0,1 molar. Entonces me dice, el pH
de las soluciones resultantes de la neutralización en cada una de las muestras es? Y me dice ahí que marque la respuesta correcta. Bien, antes de empezar a analizar los números, quiero explicar una cosita del enunciado. En el ejercicio anterior nosotros dijimos quiero neutralizar. Entonces, cuando quería neutralizar, yo tiraba un montón por ejemplo, quería neutralizar el ácido clorhídrico, tiraba un montón de óxido de calcio, y si sobraba, no importa, estaba ahí dando vuelta. Acá, la redacción del ejercicio me está mostrando otra cosa. Me dice que pongo justito todo lo que, lo que necesito de la base para poder neutralizar el ácido acético, porque les dice que la muestra de vinagre A consumió 12 mililitros, o sea que quiere decir que para poder consumir todo el ácido que tenía adentro de esa muestra de vinagre, de los 2 mililitros, se consumió completamente cuando yo agregué 12 mililitros de la base. Y ahí cuando me dice que consume tanto del hidróxido, quiere decir que estoy calculando para que se termine justo. ¿Sí? O sea que los dos me quedarían en cantidades estequiométricas. Entonces, voy ahora sí con los datos. Entonces dice, para estimar el contenido del ácido acético, voy a poner 2 mililitros de los vinagres, 2 mililitros de vinagre, que no sé cuál es la concentración de ácido acético, ¿sí? Eso no lo sé, pero tengo dos muestras. Tengo la muestra, o sea, pongo 2 mililitros de la muestra A, y para consumir todo el ácido acético que está ahí adentro, voy a usar, ¿sí? O se van a consumir 12 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar. Y la muestra 2, o la muestra B en realidad, para que se consuma el ácido acético que está ahí adentro, uso nada más que 1,8 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar. Entonces, lo que yo quisiera hacer es averiguar cuál es el pH luego de que se consumen los dos estequiométricamente. Esa sería la idea. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Es el ácido acético más, bueno, el ácido acético en realidad tiene la fórmula. Esta sería la fórmula del ácido acético, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo buscan en la tabla, lo tienen como simplificado, como de todos estos hidrógenos, el único hidrógeno ácido que tienen es este, está simplificado como HAC. Le dice que es el ácido acético. Por eso lo simplifico directamente así. ¿Sí? Pero bueno, el ácido acético es este. De todos estos hidrógenos que tienen, los 4 hidrógenos, el único que tiene carácter ácido es ese hidrógeno que está ahí. Entonces, que sería este mismo que está acá, se resume de esta manera. Entonces, el ácido acético lo voy a hacer reaccionar con hidróxido de sodio. Se va a generar esa reacción de neutralización y me va a dar acetato de sodio. Bien. Entonces, cuando me dice que se consume, o sea que para consumir todo el ácido acético necesito 12 mililitros, quiere decir que en ese momento tengo la misma cantidad de ácido acético que de hidróxido de sodio. Entonces voy a analizar muestra por muestra qué es lo que pasa. Vamos con la muestra A. En la muestra A
lo que yo quisiera saber es cuánto agregué, o sea, qué cantidad de hidróxido de sodio agregué con los 12 mililitros 0,1 molar. Como la reacción es 1 a 1, voy a saber que todo lo que agregué de hidróxido de sodio es lo mismo que tenía de ácido acético, ¿sí? Ojo que corregí algunos exámenes que decían, como la relación es 1 a 1, y tomaban esa expresión en masa. Acuérdense que la relación 1 a 1 es siempre que estamos hablando en moles, en masa es otra cosa, depende de la masa molar de cada sustancia, ¿sí? Entonces, cuando decimos que la relación es 1 a 1, nos referimos a que un mol de ácido acético reacciona con un mol de hidróxido de sodio. Bueno, entonces, me voy a fijar cuánto agregué de hidróxido de sodio y cantidad de sustancia. Entonces, en 1000 mililitros de la solución de hidróxido de sodio tengo 0,1 mol de hidróxido de sodio, pero no agregué 1000 mililitros, agregué 12 mililitros. Entonces, los 12 mililitros voy a tener 1,2 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio es el que yo tuve que usar para consumir completamente el ácido acético que tenía dentro de los 2 mililitros. Entonces, esta cantidad de moles de hidróxido de sodio coincide con la de ácido acético, y coincide con lo que formo de acetato de sodio después, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer en la reacción. ¿Sí? Si inicialmente yo tengo 1,2 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético y le agrego 1,2 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio, inicialmente no tenía nada de acetato de sodio, en el final esto reacciona, los dos están limitantes, acuérdense que cuando los dos están limitantes les llamamos cantidades estequiométricas, están en cantidades estequiométricas, entonces acá se me genera 1,2 por 10 a la menos 3 moles de acetato de sodio. Todo esto lo expresé en moles. Y se genera también agua, pero bueno, agua teniendo el solvente, o sea que no lo pongo. Entonces, ¿por qué me está interesando a mí el acetato de sodio? Porque yo quiero saber cuál es el pH. ¿Y el pH quién me lo va a dar? Este no está más, este no está más. Me tengo que fijar en los productos. ¿Quién me ayudará? ¿El acetato, el catión sodio? Si no me ayuda ninguno, me fijo directamente en la autoionización del agua. Entonces, acá pudimos determinar que se van a formar, después de que reaccionen el ácido acético con el hidróxido de sodio, 1,2 por 10 al menos 3 moles de acetato de sodio, que está acuoso, que lo puedo disociar y que me va a dar catión sodio por un lado y anión acetato por el otro. Entonces, me voy a fijar, eso lo vamos a poner. Entonces voy a tener catión sodio y anión acetato, ¿sí? El catión sodio habíamos dicho que era neutro. Pero el acetato, me voy a fijar, a ver qué pasa. Y me dice que el anión acetato, ojo que tengo que buscar acá, ¿no? Que el anión acetato es una base, ¿sí? Muy débil, pero bueno, es una base. Entonces, eso quiere decir que con quien voy a calcular el pH es con el acetato, ¿sí? Es una base. ¿Y cuánto tengo de acetato? 1,2 por 10 a la menos 3 moles. ¿Y en qué volumen lo tengo? Bueno, me fijo, yo tenía de la muestra 2 mililitros,
y le agregué 12 mililitros del hidróxido de sodio, o sea que en total tengo 14 mililitros. Para la primer prueba. Y en la segunda tengo 2 mililitros de vinagre, le agrego 1,8 de hidróxido de sodio, o sea que el volumen final de la B sería 3,8 mililitros. Me lo anoto, pero no olvidarlo, ¿no? Bien. Entonces, los 1,2 por 10 a la menos 3 moles de acetato los tengo en un volumen de 14 mililitros. ¿Sí? Entonces, 14 mililitros pongo acá mezclada, así no nos confundimos con el B. Tengo 1,2 por 10 a la menos 3 moles de el anión acetato. Lo que me gustaría saber a mí es cuál es la concentración para después poder ir a calcular cuál es el pH. ¿Sí? Entonces, en 14 mililitros de esa mezcla tengo 1,2 por 10 a la menos 3 moles de acetato. En 1 litro, o sea, en 1000 mililitros, voy a tener que la concentración del anión acetato en el A va a ser 0,0857 molar. Con eso me puedo ir a calcular el pH. ¿Por qué? Porque el acetato ya sé que es una base débil. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo eso lo tengo en agua, si lo enfrento a agua, y ahí, miren, puse doble flecha. ¿Por qué? Porque esta era una base débil. ¿Sí? Entonces se me va a generar otra vez el ácido acético más, esta es una base, va a aceptar un catión hidrógeno del agua, entonces esto me va a quedar óxido. Bien. Y acá calculo el pH como veníamos haciendo, ¿sí? Tengo todo esto lo voy a expresar en molar, concentración, un inicial, un cambio y un equilibrio. Inicialmente tengo una concentración de acetato, es esta que calculamos acá, 0,0857 molar. Nada de esto, nada de esto. Algo de esto se va a consumir y me va a generar un poquitito de esto y un poquitito de esto. El equilibrio. Todo esto, todo este equilibrio va a tener asociada una constante. ¿Y dónde la busco? Bueno, me voy a la tabla y me fijo donde me había fijado antes. Tengo, lo perdí, acá está. El anión acetato es una base débil y tiene asociada una Kb, ¿sí? Que es 5,6 por 10 a la menos 10. Entonces, la Kb tiene una expresión de, que serían los productos multiplicados y elevados a su coeficiente estequiométrico, 1 en este caso, dividido la concentración del reactivo también elevado a su coeficiente estequiométrico. Reemplazo los valores que tengo. Y me fijo si puedo no hacerla resolvente. Puedo no hacerla, si quieren la pueden hacer igual, pero me fijo si puedo no hacerla. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si el valor de la constante es menor que el orden de 10 a la menos 4, en esos casos puedo despreciar la X, ¿sí? Porque imagino que al ser tan chiquita la constante, esta X también va a ser muy chiquita, porque esto va a estar muy poco desplazado hacia allá. Entonces, al ser tan chiquitito esto, no
me afectan mucho para restarle a la concentración inicial. Entonces, en esos casos, si quiero y es más cómodo, lo puedo despreciar. Si no, hacen la resolvente completa y también está perfecto. Bien, entonces acá vamos a calcular el valor de la X, que sería, ahí tenemos la concentración inicial por la constante y raíz. ¿Sí? Esto es como una generalidad, pero la sacan de acá. Tengo la concentración por la constante y raíz. Esto me quedaría si puedo expresar la X, ¿no? Entonces tendría 0,0857 por la KB, que era 5,6 por 10, la menos 10, la raíz de eso, ahí. Y eso les da 6,9 por 10 a la menos 6. Eso que está ahí, es la X, sería la concentración de oxidrilos. Entonces, acá se acuerdan que tenemos dos caminos. O calculo con esto el pOH, después hago 14 menos el pOH y me da el pH, o con la K-Water puedo pasar de concentración de oxidrilos, puedo calcular desde ahí la concentración de oxón. ¿Sí? Hacen de la manera que quieren, a mí me resulta más fácil esta, calculo el pOH. Me da 5,16 y después el pH sería 14 menos el pOH, es igual a 8,84. Bien, eso sería para la muestra A. Para la muestra A hice todo el desarrollo, todo completito. Para la muestra B lo voy a hacer un poquitito más corto, porque ya tengo bastante información. Me voy a fijar cuánto aporté de hidróxido y después me fijo, o sea, hago el paso más rápido porque ya tengo todo escrito acá. Después calculo la concentración de acetato y con esta formulita voy a calcular la concentración de oxidrilos y lo voy a hacer más cortito. Entonces, en 1000 mililitros tengo 0,1 mol de hidróxido de sodio y en la muestra B agregué 1,8 mililitros. Entonces, en 1,8 mililitros voy a tener 1,8 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio. Estos 1,8 por 10 a la menos 4 coincide con el ácido acético y coincide también con el anión acetato, por lo que habíamos visto acá arriba, ¿sí? Es lo mismo. Por eso digo que acá lo estoy haciendo como un poquitito más rápido. Bien. Estos moles de acetato los tengo en qué volumen final. En los 2 mililitros más los 1,8, ¿sí? En 3,8 mililitros. Me voy a calcular la concentración del ácido acético y digo que en 3,8 mililitros de la mezcla B tengo 1,8 por 10 a la menos 4 moles de acetato. En 1000 mililitros voy a tener 0,047 mol de acetato. Eso quiere decir que tengo una concentración de acetato, la muestra B, de 0,047 molar. Y me voy así rápidamente, porque ya acá lo tenía medio como planteado, ya sé que la X es despreciable y todo, a calcular cuál es la concentración de oxidrilos, que sería la concentración inicial por la KB, la raíz.
Entonces la concentración inicial era 0,047 por la KB, que era 5,6 por 10 a la menos 10. Esa es la concentración de oxidrilos. Entonces el pOH sería menos logaritmo de 5,15 por 10 a la menos 6. Eso les da 5,28. Y el pH, que sería 14 menos el pOH, da 8,71. ¿Sí? Bien, no solucionamos nada todavía. Tenemos los dos pH. El otro lo perdí, acá. Me voy a fijar si tengo alguna opción que me dé alguno de esos dos pH. Entonces me voy y dice, muestra 1. La opción 1, la muestra A 7 pH 7, muestra B pH 7. Bien, ahí ya tiene el error de que sabemos que si tenemos el ácido acético, que es un ácido débil, se va a generar una base conjugada, que también va a ser una base débil, por lo tanto, el pH, luego de la neutralización, si tengo cantidades estequiométricas, tiene que ser sí o sí, ahí está, sí o sí mayor a 7 porque tengo los oxidrilos acá, ¿sí? Entonces, el 1 ya lo podría descartar sin hacer ningún cálculo. Bien. En la opción 2 dice que la muestra A es 8,8 y que la muestra B es 8,7. ¿Sí? Acá yo porque le puse un decimal más, pero si no, tengo 8,8 y 8,7. Cuando tienen estos ejercicios de opción múltiple, siempre busquen la que esté más cerca del número que calcularon, porque acá yo no tengo ninguno que diga 8,84 u 8,71. Pero bueno, tengo 8,84 y 8,71. Le puse un decimal más y bueno, si se lo saco me queda como está ahí. Bueno, y después tengo las otras opciones que no coinciden, ¿sí? Y, por ejemplo, teniendo esto en mente, ¿sí? Teniendo esto en mente, podríamos descartar la opción 3, la 4 y la 5. ¿Sí? ¿Por qué? Las puedo descartar porque tengo pHs menores a 7, y 5,2, 5,2 y 5,1. Bien. Entonces, capaz que no hacía falta hacer todos los cálculos, porque si miramos la muestra 1, 7 no puede ser. Y después la muestra 3, 4 y 5 tampoco puede ser porque me dan pHs ácidos y yo ya sé que luego de la neutralización, si están en cantidades estequiométricas, el pH tiene que ser mayor a 100. O sea que la única opción posible sería la opción 2. Igualmente calculamos todos los pH y también nos da así. Pero bueno, la única muestra posible sería la 2. De todas maneras, en los exámenes ustedes